Bueno, muy buenos días para todos, bendiciones. Dios les bendiga en esta mañana. Bienvenidos en esta mañana de devocional. Tiempo para buscar al Señor. Gloria a Dios. Yo les invito en esta mañana para que miremos la palabra del Señor acerca de en el libro de Santiago, capítulo 1. Nos dice la palabra del Señor así, versículo 2. Tened por sumo gozo, hermanos míos, gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa. Aquí miramos en la palabra del Señor acerca de la importancia de pedir la sabiduría para las diferentes pruebas que vamos a pasar, que vamos a tener durante en este tiempo de vida. La palabra del Señor dice que hay momentos en que vamos a ser nosotros probados. Pero para eso debemos de pedir la sabiduría del Señor, sabiduría de Dios. Y vamos a mirar ejemplos de personas que fueron probadas, que Dios probó. Y encontramos a uno de ellos que fue Abraham. Aconteció que después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Aquí Dios llama a Abraham y fue probado por el Señor. En esa prueba le fue solicitado un pedido de parte de Dios de soltarse, de desprenderse de algo que él amaba, que era su hijo. Pero vemos aquí cómo el Señor permite ciertas pruebas en la vida de los creyentes con propósitos, para ver la obediencia, para ver la fidelidad, porque también podemos ver aquí en Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, dice, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Aquí encontramos una prueba que Dios le permitió al pueblo de Israel y fue guiándolo por un camino bastante difícil. Y el Señor le dijo, bueno, te he traído por este camino para probarte, para afligirte, a ver qué había en tu corazón. Y es que esa es la gran verdad. Cada uno saca de su corazón lo que realmente es en los momentos difíciles. El Señor dijo al pueblo, le permitió los 40 días, ¿no? Fueron permitidos tiempos en el desierto, donde fueron afligidos por diversas necesidades físicas, fisiológicas. Pero lo único que el Señor quería saber era qué era lo que había en el corazón del pueblo. Le permitió las pruebas para que ellos se dieran cuenta cómo tenían su corazón delante del Señor. Y también encontramos en la palabra del Señor y dice que Dios también probó a Salomón, permitiéndole, dice, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo,
Dios. Pide lo que quieras que yo te dé. Esa fue una prueba también al momento de la oración a Salomón. Y recordemos que Salomón pidió sabiduría. Permitió sufrimientos a personas tan fieles como a Pablo, a Silas. Hechos capítulo 16, versículo 23 dice: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Pruebas hasta de prisiones. Fue el apóstol Pablo, el gran hombre de Dios, el apóstol Pablo, que le fueron permitidas también las pruebas. Les permitió el Señor sufrimiento, tal como ir a la cárcel. Y también estamos mirando, porque dice el Señor, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago 1:3. Entonces, hasta qué punto Dios, cuando Dios permite las situaciones en nuestra vida, las pruebas espirituales, son los métodos divinos, son métodos divinos que son métodos usados por el Señor para mirar qué hay en para que nosotros nos demos cuenta. El Señor ya sabe qué hay en nuestro corazón, Él lo sabe, Él lo conoce todo, porque Él dice en su palabra que antes de que nosotros hablemos, Él ya conoce las palabras, las actitudes y todo lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, en algunos momentos dice de pronto el creyente, el cristiano dice, bueno, no sé, Señor, qué hacer con tantas dificultades, con tantos problemas. Y algunos, como Abraham, tienen que despojarse de algo tan valioso, de algo que tanto aman. Algunos aman la comida, otros aman los hijos, otros aman los talentos, otros, bueno, tantas cosas que podemos estar amando y que en algún momento de nuestra vida Dios dice, bueno, sacrifícame eso que tanto amas, eso por lo cual tanto peleas, por lo cual tanto guardas, eso que tanto amas, aquello por lo cual está dispuesto a dar la vida, sacrifícamelo, entrégamelo. Y es ahí donde nos vamos nosotros a dar cuenta qué hay en nuestro corazón. ¿Hasta qué punto estamos nosotros dispuestos a amar? A amar a Dios por encima de cualquier cosa, a guardar su palabra, a tener cuidado. Y miramos las pruebas fisiológicas que fue acá. El Señor dijo, bueno, les voy a permitir una prueba donde no van a necesitar comer, no van a necesitar comprarse de calzado, van a tener comprarse de ropa, no van a tener que comprarse, no, porque voy a permitir que lo que tienen no se les acabe, no se les envejezca. Y para hacerles saber, a ver si ustedes en medio de todos esos deleites que no pueden tener, pueden amarme y pueden guardar mis mandamientos. Es que ¿quién saca lo que realmente tiene en el corazón? Lo saca en el momento de las pruebas. Eso es como cuando nosotros decimos que amamos. Cuando nosotros decimos que amamos y Dios va a permitir personas que nos aborrezcan, que nos rechacen, que nos critiquen, que nos calumnien. Y ahí es una prueba, eso son pruebas que Dios va a permitir, porque ahí es donde nos vamos a dar cuenta realmente hasta qué punto estamos dispuestos a amar a las personas independientemente, ¿no? La palabra del Señor dice que si amamos a los que nos aman, amamos a los que nos hacen el bien, y no amamos a esa persona que de pronto a veces se convierte en nuestro enemigo, porque hay personas que a veces se convierten en el enemigo, se convierten en un adversario, pero el Señor dice, los gentiles aman a los que le aman, ¿qué recompensa pueden tener ellos? Mas vosotros amad a los que os persiguen, a los que os ultrajan y a los que os vituperan.
Entonces es ahí donde nos vamos nosotros a dar cuenta realmente qué es lo que tenemos en nuestro corazón. Entonces vemos las diversas pruebas, diversas situaciones, y otra prueba que hubo fue cuando Jesús, Juan 6:5 dice, alzó sus ojos y vio que había venido una gran multitud y dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que estos coman? Pero esto lo dijo el Señor porque él sabía lo que tenía que hacer. Dios sabe lo que tiene que hacer, Dios lo sabe. Dios sabe lo que tiene que hacer en medio de las diferentes situaciones de nosotros. Lo que nosotros a veces no sabemos es cómo actuar en medio de las diversas pruebas, en medio de las diversas situaciones. Y podemos caer como en la frase muy pronunciada, pero yo tanto que le pido a Dios por esto y vuelvo y paso por esto, ¿no? Tanto que le pido a Dios que me quite esto y vuelve otra vez y sigue. ¿Por qué? Porque hay situaciones de las cuales Dios no va a cambiar, no va a quitar. Sencillamente Dios esperará que usted y yo respondamos con la sabiduría, con sabiduría, con sabiduría. Y recordemos que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y cuando hablamos del temor a Dios es porque en medio de esas contrariedades de la vida no vamos a perder el temor de Dios al momento de hablar, de actuar, de ser, sino que vamos a mantener el temor de Dios en nuestros corazones. Así que veo la necesidad de que cada uno pidamos al Señor que nos dé la sabiduría, sabiduría. Y la sabiduría, dice la palabra de Dios, que hay dos fuentes de sabiduría. Una es la sabiduría terrenal, animal y diabólica. Esa sabiduría que lleva al ser humano a ser contencioso, a ser rencilloso. Y está la sabiduría de Dios, que la dice el mismo apóstol Santiago, dice, y está la sabiduría de Dios, que la sabiduría de Dios es primeramente pura, benigna, pacífica y llena de buenos frutos. Entonces, que Dios sea dando esa sabiduría de lo alto, esa sabiduría que cada uno necesita tener. Porque dice el Señor, Santiago 3:13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Eso es lo que dice el Señor en su palabra. Pidamos sabiduría. Es una petición muy poco hecha por la vida de los creyentes. Sabiduría. Sabiduría para movernos en las diferentes interferencias que se nos van a presentar en la vida y que no necesariamente provienen del maligno ni provienen del mundo, sino sencillamente Dios las va a permitir para mirar qué hay en nuestro corazón. Así que vamos a orarle al Señor en esta mañana, que Dios sea dándonos la sabiduría que necesitamos. Hay situaciones donde nos enfrentamos y a veces quisiéramos tener el proceder menos esperado por el Señor. Pero si le pedimos al Señor sabiduría, vamos a salir ilesos de esas pruebas y de esas situaciones. Padre maravilloso, te doy toda adoración, te doy toda alabanza y te doy toda la exaltación en esta mañana, Señor. Hoy te exaltamos, eterno Rey de la Gloria. Hoy te alabamos, Padre. Hoy te glorificamos, Señor Dios Todopoderoso. Grande tú eres, digno de adoración. Tú eres digno, Señor,
de suprema alabanza, de suprema adoración. Amado Rey de los cielos, en esta mañana, Señor, te adoramos y te exaltamos, Padre precioso. Te damos gracias por su palabra, porque ella es vida, ella es luz. Ella direcciona nuestras vidas, Señor, cada día para seguir adelante, Padre. Hoy venimos ante ti, maravilloso Dios de los cielos, porque nos hallamos en diversas pruebas, diversas situaciones, diversas necesidades, Dios mío, Padre. Oh, precioso Padre celestial, Dios mío. Algunos, Señor, pasados por las situaciones de tener que desprender de nuestro corazón aquello por lo cual tanto amamos y ser sacado de nuestro corazón como Abraham, Señor. Cuando tú le dijiste, Señor, en tu hijo Isaac, al que tanto amas. Señor Dios Todopoderoso, irlo y sacrificarlo en el monte que yo te diré. Y así, Señor amado, precioso Padre Celestial, unos son probados en estas áreas de la vida, Señor, donde tenemos que renunciar a aquello que tanto amamos, que tanto defendemos, que tan precioso Padre Celestial, Dios mío. Aquello por lo cual salvaguardamos, Señor, de que nadie y nada lo toque, Señor. Pero aquí estamos, Señor de gloria, Dios Todopoderoso, no para hacer nuestra voluntad, sino la voluntad tuya en todas las cosas, en todas las esferas de la vida, de las situaciones, amado Señor. Te adoramos y te alabamos, Rey glorioso, Rey maravilloso en esta mañana. Señor, anhelamos, precioso Padre, anhelamos, Señor, poder entregar y sacrificar todo aquello, Señor, que tú estés pidiendo en nuestra vida. Que podamos entregarlo, Señor, Señor, como Abraham, que hizo que su hijo muriera en su corazón para poder amar a Dios por encima de su propio hijo, Señor. Ayúdanos, Señor, a amarte y adorarte por encima de todas aquellas cosas que tanto amamos, Señor, y que no queremos entregar, y que estamos dispuestos a defenderlo, cueste lo que nos cueste, Señor. Estamos dispuestos, Señor, a generar lo que sea, Señor Dios todo, hasta si es posible perder el temor de Dios, porque a eso es lo que nos llevan, Señor, el amar, el poner en primer lugar cualquier otra cosa, cualquier otra situación, antes que poder agradarte, Señor Dios Todopoderoso. Hoy oramos en el nombre de Jesús, porque vemos la necesidad de la sabiduría en nosotros, Señor. Vemos la necesidad de esa sabiduría. Vemos la necesidad de esa sabiduría, Señor amado, eterno Rey de los cielos. Ayúdanos, Padre precioso, Santo Espíritu de Dios derrama. La necesitamos, Señor. La necesitamos, Padre. La necesitamos, amado Padre de gloria. Oh Santo Espíritu de Dios, Maya Rebecanda la vasalla. Maya Rebecanda la vasalla, Rama Soma Kanda la Vasoma Kaya. Normalmente, Señor, tomamos las actitudes menos indicadas, Señor, para solucionar, para hablar, para movernos en medio de las diversas situaciones, Señor. Siempre estamos tomando las situaciones menos favorables, menos indicadas por el Señor. Pero a ti venimos en esta mañana, Señor. A ti venimos, poderoso Dios de gloria, para aclamarte, Señor. Para aclamarte a ti, poderoso Dios de la gloria. Estamos ante tu presencia, Dios de los cielos, Señor, reconociendo la necesidad de ti, Señor, la necesidad de tu presencia, Señor, porque muchas veces oramos y buscamos de tu rostro, pero ante el primer problema, ante la primera adversidad, perdemos el control, Señor. Perdemos el control, caemos en aborrecimientos, en rencillas, en contiendas. Dios mío, Padre, en contiendas, como dice el apóstol Pablo, que generan discordias y para nada aprovechan, Señor. Hoy nos rendimos delante de su presencia, Señor. Primeramente para adorarte, Señor. Primeramente, Señor, para reconocer, Dios mío, Señor de los cielos,
¿Qué podemos ser nosotros, Señor, si tú no estás en nosotros? Necesitamos, Señor, la presencia tuya en nuestras vidas, Padre. Necesitamos esa sabiduría tuya, Padre. Necesitamos, Señor, cada día morir a lo terrenal que hay en nosotros y permitir que Cristo se forme en nosotros. Que Cristo se forme en nosotros, que comamos sus palabras, Señor Dios Todopoderoso. En esta mañana yo te adoro y te alabo, Padre. Yo te adoro y te alabo, Padre glorioso. Yo te adoro y te alabo, Padre. Yo te adoro y te alabo, Señor Dios Todopoderoso. Libra de confusiones y libra de perturbaciones nuestros corazones y nuestras vidas, Señor, porque es lo primero que viene y se manifiesta en nuestras vidas, Señor. Las miles de preguntas sin respuesta. ¿Por qué me tiene que pasar? ¿Por qué tengo que vivir? ¿Por qué tengo que sufrir? ¿Por qué esa persona? ¿Por qué lo uno y por qué lo otro, Señor amado Padre? Pero no preguntamos al Señor. No le pedimos a Dios, dame la sabiduría. Estamos acostumbrados, Señor, a resolver las situaciones a nuestra propia manera, Señor. Estamos acostumbrados a resolverlas con nuestras propias palabras, con nuestras propias actitudes, a defenderlas, Señor de la gloria, Padre, a cubrirlas, Dios mío, Señor. Pero aquí estamos, amado Señor. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso, aquí nos venimos en esta mañana de devocional, en esta mañana a buscarte, Padre. A buscarte, Señor Dios Todopoderoso, porque orar y buscar a Dios no es tener ausencia de problemas, ausencia de situaciones, sino es enfrentarnos a las diversas situaciones, pero con la sabiduría del Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, Dios del cielo, Señor. Ayúdanos, amado Rey. Ayúdanos, Padre. A ti venimos, Señor. Tu palabra nos enseña. Jesús nos enseñó, Dios Todopoderoso. Dice en su palabra, Señor, acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia, para hallar gracia y oportuno socorro para nuestras vidas, Señor Dios Todopoderoso. Señor glorioso, precioso Padre, porque no tenemos un sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades. Realmente eso es lo que somos cuando somos probados, débiles, inútiles para responder a las diversas situaciones, Señor. Pero hoy nos postramos y rendimos nuestra inutilidad y nuestra debilidad humana, Señor Dios Todopoderoso. Hoy nos entregamos a ti, Señor. Porque eso nos dice la palabra. Nos acerquemos ante el trono de la gracia para hallar gracia y oportuno socorro para nuestras vidas, Señor. Señor, porque no nos ha venido una prueba que no podamos sobrellevar, sino que con las diversas pruebas contamos con la sabiduría de Dios en nuestros corazones para que podamos tener la salida a las diversas pruebas, amado Señor. Glorifícate, precioso Padre. Glorifícate, precioso Rey de la Gloria. Glorifícate, Dios mío, en esta mañana, Señor. Oh, precioso Maya, Rebecanda, la vasaya. Y Rama Soma Kanda, la vasoma Kaya, Kita, la vasoma Haya. Inda, la vasoma Kaya. Santo Espíritu de Dios en esta mañana, Señor. Reconocemos nuestra inutilidad. Reconocemos nuestra debilidad y flaqueza, Señor amado, al momento de responder, Señor, al momento de actuar, cuando nos encontramos bajo las diversas presiones de la vida, Señor. Fortalécenos, Padre, fortalécenos, bendito Dios de la gloria. Hoy nos rendimos, Señor. ¿Cuántas enfermedades hemos generado en nuestros propios cuerpos, Señor? Padre precioso, por la falta de la sabiduría, Señor. Porque se sulfura el corazón, se sulfura el alma, se sulfuran nuestras pasiones con las cuales combatimos allá dentro de nosotros mismos, Dios mío. Pedimos, no recibimos muchas veces, Señor amado. Buscamos y no hallamos, Señor, porque nuestras peticiones a veces parecen estar basadas, Padre, en nuestros anhelos y no en los propósitos ni en los planes del Señor para que sea glorificado.
Precioso Padre Celestial, Dios mío, glorifícate en esta hora, Señor. Glorifícate, amado Señor de la gloria. Glorifícate, amado Rey de los cielos. Sé nuestra fortaleza. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor amado. Ayúdanos, amado Padre Celestial, Maya, Rebecanda, la Basaya. Acuérdate, Padre, de que somos polvo, Señor. Acuérdate, mi Rey. Acuérdate, Padre. Sé nuestra fortaleza. Sé nuestra dirección, Padre Celestial, Dios mío. Te lo pedimos en esta mañana, Señor. Te lo pedimos. Te lo pedimos, Padre glorioso. Te pedimos, Padre Celestial, la sabiduría, porque hay momentos en nuestra vida que nos desconocemos del ver nuestra manera de actuar, Señor. No actuamos a veces como hijos de Dios. A veces no sabemos actuar como verdaderamente lo somos, como hijos de Dios, como hijos de un nuevo pacto, Señor amado, Padre, oh glorioso Dios. A veces no sabemos responder, Señor amado, Padre. No somos atacados y no sabemos responder esos ataques, precioso Padre. Pero aquí estamos, Espíritu Santo, anhelando, Padre, porque aún tu palabra dice, Señor, que hubo un hombre sabio que edificó sobre la roca y otro que edificó sobre la arena. Y a los dos hombres, tanto el que edifica sobre la palabra como el que edifica sobre las circunstancias o sobre las emociones, a los dos les vinieron pruebas. Vinieron ríos y se desbordaron y las aguas azotaron esa casa, Señor amado, esas casas, Padre. Los vientos se levantaron huracanados y azotaron esa casa, Señor. Padre precioso, Dios de gloria, Señor. Vinieron las contrariedades y azotaron las dos casas, dice la palabra, Señor. Pero el que edificó sobre la roca no cayó, Señor amado, porque estaba edificado sobre la roca que se llama Cristo. Pero el que no estaba edificado sobre la roca, el que edificó sobre sus emociones, el que edificó sobre las circunstancias, Señor, al ser azotado, dice la palabra del Señor, que sufrió una gran pérdida después de esa gran prueba. Porque no estaba edificado sobre la roca, Señor amado, y sufrió pérdida, Padre. ¿Cuántas veces hemos sufrido pérdidas? Porque no estamos realmente fundamentados sobre la roca. Señor, desfallecemos en el momento de las diversas situaciones. Y cuanto más, Padre precioso, Dios de gloria. Pero aquí estamos en esta mañana, Señor. Porque la vida cada día es un día de confrontación, donde somos confrontados, Señor amado. Donde somos confrontados, donde muchas veces, Señor, nuestras fortalezas necesitan ser derribadas, precioso Dios del cielo. Y necesitamos no defender esas fortalezas que nosotros tenemos, Señor. Necesitamos derribar todo aquello que ha sido forjado en nuestra vida, Señor, porque no ha sido de Dios lo que hay en nuestros corazones, Padre precioso. Glorioso Rey de los cielos, Maya Ribe Kanda Lava Saya, y Rama Soma Kanda Lava Soma Kaya, Kita Lava Soma Haya, Inda Lava Soma Kaya, Haya Liva Soma, Ika Rama Rama Soma Kanda Lava Soma Kaya, Haya, Inda Lava Soma Kaya, Kita Lava Soma Haya. Precioso Padre Celestial, precioso Rey de la gloria, glorifícate, Señor. Glorifícate, amado Padre Celestial. Glorifícate, Padre. La salida que tú nos has dado, Señor, en tu palabra, es que si alguno nos quita la túnica, Señor amado, si alguno nos quita la capa, le entreguemos también la túnica, Señor amado, Dios de los cielos. Si alguno abofetea nuestras vidas por la mejilla derecha, dice tu palabra que pongamos la izquierda para hacerlo, Señor. Precioso Rey de la gloria, Señor Dios Todopoderoso, ayúdanos a rendir tal fruto en nuestra vida, de tal manera que tú puedas ser glorificado. Si el enemigo nos pone a caminar una milla, tu palabra dice, camínele 2. Eso es lo que nos aconseja la palabra. Si alguno, Padre precioso, Dios de los cielos, Señor amado, en la ley estaba dicho, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, amad a los que os aborrecen, a los que os injurian, a los que os calumnian, a los que os vituperan. Bendigáis y no maldigáis.
para que seáis perfectos y cabales hijos del Señor. Amemos a nuestros enemigos y no amemos solamente a aquel que pueda hacernos el bien, Señor amado. Precioso Dios de la gloria, precioso Espíritu de Dios, tal fortaleza, tal capacidad solamente puede provenir de las manos del Señor. Ayúdanos cada día, Señor, a avanzar y a proseguir en este camino, Señor Dios Todopoderoso. Porque razón tiene su palabra cuando dice: ancho y espacioso es el camino que nos lleva a la perdición, pero cuán estrecho es el camino que nos lleva hacia la vida eterna. Dios de los cielos, Dios de gloria, Dios de poder, ayúdanos, Señor. Ayúdanos cada día, Padre, porque a veces pensamos que caminar con Cristo es andar por el camino ancho, donde todo es bueno, donde todo es agradable. Pero tu palabra dice: os ruego, hermanos, por las misericordias del Señor, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable, que es el culto racional ante el Señor. Precioso Dios de la gloria, en esta mañana, Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, y todo aquello que no nos deja hacer un culto a la hora de la oración, de la alabanza, de la adoración, ya sea que lo hagamos desde nuestra casa o lo hagamos desde la congregación, sino hay contiendas, disensiones, hay pleitos, hay rivalidades, hay celos amargos, hay disensiones, hay disipaciones, hay contención en nuestro corazón, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, amado Dios de la gloria. Perdónanos, Señor, de todas aquellas cosas, Señor, de todo eso que hay en nuestra vida, Señor. Perdónanos, amado Rey de los cielos. Perdónanos, Señor. Perdona, oh Padre. Lávanos de nuestras maldades y límpianos de nuestras iniquidades. Lávanos de nuestras maldades y límpianos de nuestras iniquidades, Señor. Porque tales situaciones en nuestro corazón, lo único que han hecho, Señor, es hacer división entre Dios y los hombres. Es cortar la relación con el Señor. Eso es lo que hemos logrado, Señor amado, al no tener sabiduría de Dios para responder a los diferentes momentos de la vida, a las diferentes situaciones, Señor Dios Todopoderoso. Glorioso Padre Celestial, ¿cuántas veces, Señor, estamos listos para defender nuestra causa, para defender nuestra manera de pensar, nuestro modo de ser, para defender, Señor, nuestras fortalezas, para defender todo aquello que no ha puesto Dios, sino que han sido cosas que han sido levantadas y formateadas en nuestros corazones, Señor amado, pero que al momento de ser derribadas las tomamos y las salvaguardamos al punto que no vayan a ser quitadas de nuestra vida, Señor. Precioso Padre Celestial, Dios mío, perdona, oh Jehová, perdona, oh Dios de los cielos, perdona, oh Señor amado. La vida cada día, Señor, son días de confrontaciones. Vamos a ser confrontados por las diversas situaciones, por las diversas pruebas, porque dice el Señor que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en las diversas pruebas. Dice la palabra que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, Señor. Que nos gocemos cuando tengamos las diversas pruebas, que haya regocijo en nuestra vida, Señor Dios Todopoderoso, glorioso Padre. Su palabra nos lleva a regocijarnos, Señor. Regocijaos cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, dice la palabra, Señor. Glorioso Padre, glorioso Señor amado, en esta mañana, Dios de los cielos. Precioso Espíritu de Dios, precioso Rey de la gloria, precioso Maya Rebe Kanda Lava Saya Rama Soma Kanda Lava Soma Kaya.
Oh Espíritu Santo, tu palabra dice, oh Dios, fueron las confesiones de Habacuc, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den su mantenimiento. Las ovejas sean quitadas de la majada y no hayan vacas en los corrales. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Eso es lo que el apóstol Santiago nos llama, Señor amado, a tener en medio de las diversas pruebas. Yo me alegraré en el Señor. Me alegraré con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación, Santo Dios de Israel. El apóstol Pablo respondió, Señor amado, en medio de la cárcel. Dice la palabra del Señor que después de haberles azotado y después de haberles azotado mucho y echado en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, pero a la medianoche oraba Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Señor, que salga de nuestros corazones, propurran de nuestros corazones alabanza y adoración al Señor en medio de las diversas pruebas, Padre precioso, en el nombre glorioso de Jesucristo de Nazaret. Dice tu palabra, Señor, que Pablo y Silas, después de haber sido azotado mucho, los azotaron bastante, los cogieron y los metieron, Señor, presos en una cárcel, en el cepo más seguro que podía tener esa cárcel. Pero Pablo y Silas oraban y cantaban y alababan al Señor en medio de sus diversas situaciones. Ellos supieron gozarse en medio de las diversas pruebas. Habacuc aprendió a gozarse en el Señor en medio de las diversas pruebas, Señor amado, precioso Rey de la Gloria. Espíritu de Dios, Espíritu Santo de Dios. Pedro, dice la palabra del Señor, que saliendo de la presencia del concilio, gozosos, se sentían gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrentas en el nombre del Señor Jesucristo. Esto es lo que se llama gozaos en el Señor cuando os halléis en diversas pruebas, oh Dios mío, Padre. Ayúdanos, Señor amado, precioso Maya, Rebe, Kanda, Lava, Saya. Y Rama, Soma, Kanda, Lava, Soma, Kaya, Kita, Lava, Soma, Haya. Precioso Padre, dice que los presos también los oían cantar y alabar al Señor en medio de sus prisiones. Señor, cuando seamos privados de aquellas cosas que nos gustan, que podamos nosotros gozarnos y alegrarnos de tal manera que se cumpla la palabra. Hermanos míos, gozaos, regocijaos en el Señor cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia completa, su obra completa. Dios mío, maravilloso Dios de los cielos, hoy renunciamos a toda, Señor amado, glorioso Dios eterno. Hoy renunciamos, Señor. Hoy renunciamos, Señor. Hoy rechazamos, Padre precioso, Dios, a toda impaciencia. Porque lo primero que sale de nuestra vida es impaciencia, Señor. Pero tu palabra dice que la paciencia será perfeccionada a través de las diferentes pruebas por las cuales pasemos nosotros, Señor. Y eso fue lo que Pablo entendió, el apóstol Pablo y Silas y Habacuc pudieron entender en medio de las diversas pruebas, Señor amado. Cuando tuvieron hambre, cuando tuvieron persecuciones, cuando fueron encarcelados y aprisionados, Señor Dios Todopoderoso. Pero también tu palabra dice, Dios mío, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo,
a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Oh Dios del cielo, glorioso Espíritu de Dios. Regocijaos en el Señor en medio de la pobreza, en medio de la necesidad, de esas diversas necesidades, dice tu palabra, Señor. Oh precioso Espíritu de Dios. Como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Precioso Dios del cielo, glorioso, danos tal capacidad que necesitamos, Señor, en los momentos, Señor amado, de encarcelamientos, de persecuciones, de pruebas, de hambres. Precioso, en medio de las pérdidas de propiedades, Señor, porque dice tu palabra, porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Oh Dios mío, Señor, tu palabra dice que había gozo aun cuando fueron despojados de sus propios bienes. En medio de su despojo sufrieron con gozo, sabiendo que tenían una mejor y perdurable herencia en los cielos. Precioso Rey soberano, precioso Señor, en esta mañana, Dios mío, anhelo tu presencia, Espíritu de Dios. Anhelo tu presencia, Espíritu de Dios. Anhelo tu presencia, Señor. Anhelo tal capacidad, Señor, tal capacidad, tal capacidad, tal capacidad, tal capacidad. La capacidad que tuvo Cristo, que puso teniendo el gozo por delante, sufrió tal contradicción de pecadores. Oh Rey de los cielos, oh Rey de los cielos, Rey de poder en esta hora, Maya, Rebecanda la vasalla, y Rama Soma Candalaba Soma Kaya. Sufrieron tal situación, dice tu palabra, Padre, pruebas severas. Amados, amados, dice el Señor, no os sorprendáis del fuego de prueba que ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña nos aconteciera. Oh Dios mío, Padre, ¿cuántas veces tenemos diversas pruebas, diversas situaciones y nos alarmamos? Nos espantamos, Señor amado, Dios del cielo, como si nos estuviera pasando algo extraordinario, algo que no supiéramos, Señor. Y yo creo que la palabra ha sido muy clara cuando nos habla de todos estos padecimientos, de todas estas pruebas, de todas estas adversidades, de todas estas contrariedades, Señor. Pero muchas veces nos espantamos, muchas veces nos sorprendemos porque nos pasan determinadas cosas. Y el apóstol Pedro dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Precioso Dios del cielo, ayúdanos cada día a gozarnos, a tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seamos perfectos y cabales hijos de Dios. Precioso Dios del cielo, hoy reconocemos la necesidad de estar de rodillas delante de su presencia en las primeras horas de la mañana, antes de empezar un nuevo día, para que no seamos sorprendidos por las diversas contrariedades del día, Señor, sino que estemos preparados para responder, si es posible, prestar defensa con sabia mansedumbre, con espíritu de mansedumbre, dice la palabra, Señor. Hay momentos en nuestra vida, Señor, hay momentos en que necesitamos abrir nuestra boca para defendernos, Señor, pero que esa defensa que hacemos salga con espíritu de mansedumbre, salga con espíritu de mansedumbre, no salga de nuestro corazón con ese espíritu contencioso, rencilloso, generador de perturbaciones, Señor. Glorioso Dios de gloria. Glorioso Espíritu de Dios, cuánto te anhelo, cuánto anhelo tu presencia, Señor. Esta capacidad no sale de nosotros a menos que el Espíritu de Dios esté en nosotros.
y se manifieste ese poder sobrenatural, Señor. Necesitamos necesitamos el fluir sobrenatural de Dios en nuestra humanidad, Señor amado. Necesitamos ese fluir sobrenatural de Dios en nuestra humanidad, Señor amado. Necesitamos ese fluir sobrenatural. Así, Señor, como un cáncer cuando está pronosticado dándole muerte a alguien, Señor, y desciende el poder sobrenatural del Señor y sana, Señor amado, al punto que la misma medicina, la misma ciencia tan preparada y sofisticada y capacitada, Señor, en esta tierra se asombra de tal acontecimiento, Señor. Nosotros necesitamos ser sanados del cáncer, de la ira, de la discordia, de la gangrena, Señor, que nos consume dentro de nuestros corazones, Señor amado Padre. Porque luchamos, ardemos de envidia, de celos, de contienda, Señor. Necesitamos ser librados de este cáncer. Necesitamos ser librados, Señor, de esta gangrena, Señor, de esta lepra destructora, Señor, en el nombre de Jesús. Necesitamos, Señor, la sanidad de nuestros corazones, de nuestras emociones, de nuestra alma, Señor, para responder con sabia mansedumbre, Señor amado, para tener la respuesta blanda, Señor amado Dios. Padre mío, Padre mío, Padre mío, Señor. Padre mío, Señor, hoy adolece nuestro corazón, hoy adolece nuestra alma de ese cáncer, Señor, de esa naturaleza pecaminosa, Señor, que nos lleva a contrariar la palabra, que nos lleva a ir en contra de la voluntad de Dios. Cuando nos encontramos en las diversas pruebas, en las diversas situaciones, Señor amado, Dios mío, Espíritu de Dios, glorifícate. Espíritu de Dios, glorifícate, glorifícate, Dios mío. Glorifícate, oh Dios de los cielos. Glorifícate, oh Rey poderoso. Glorifícate, oh Rey glorioso. Glorifícate, Padre. Glorifícate, maravilloso Dios de gloria. Necesitamos resistir tal contrariedad, Señor. Necesitamos, amado Señor, necesitamos, amado Señor, desprendernos de lo que más amamos y amarte por encima de cualquier cosa, Padre. Necesitamos, Señor amado Dios del cielo, reconocer que las pruebas, los desiertos, las aflicciones que Dios permite en nuestra vida, lo único que están haciendo es probando nuestro corazón para que nos demos cuenta lo que hay adentro. Señor, ayúdanos. Ten misericordia de mí. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ten misericordia, Señor, de nuestra vida. Ten misericordia de nuestra vida, Señor. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros, Hijo de David. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ayúdanos, ayúdanos, Señor. Haz que se manifieste lo sobrenatural de Dios, esa gloria de Dios, esa sanidad de Dios, de nuestro corazón, de nuestra alma, Señor, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, Dios del cielo. Oh, Rama Soma Kaya Kitalaba, que no pasemos el tiempo pidiendo, cada uno le pide al otro, Señor. Muchas veces el uno le pide al otro y el uno le pide al otro y ninguno es sabio, ninguno es entendido de hacer la voluntad de Dios, Padre. Oh, glorioso Dios de los cielos, líbranos, socórrenos, Jehová, socórrenos, Señor, socórrenos, Padre, socórrenos, porque la verdad es que defendemos muchas cosas, amamos demasiadas cosas más que a ti, Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, Dios mío, Señor, ayúdanos, Espíritu de Dios, ayúdanos a llevar una vida de alabanza, una vida de adoración. Ayúdanos a llevar frutos de labios que exalten tu nombre en todo momento, como Pablo y Silas, Señor, que después de ser azotados, dice
dice la palabra del Señor, después de ser metidos en un cepo, Señor amado, cantaban, alababan al Señor. Aleluya, Padre. Glorioso Espíritu de Dios, glorioso Espíritu de Dios, glorioso, ayúdanos, Señor, a no apagar el Espíritu, como dice la palabra, aprender a dar gracias a Dios en todos los momentos de nuestra vida, a dar gracias a Dios en todas las cosas para no apagar al Espíritu, Señor amado, sino que nos regocijemos en el Señor siempre, Padre, que podamos regocijarnos en el Señor siempre. Aleluya. Fortalece, Maya Rebecanda la Basaya y Ramasoma Kanda la Basoma Kaya. Por eso dice la palabra que Jesús puso el gozo delante de él para sufrir tal contradicción de pecadores que venía sobre él. Aleluya, Padre. Porque si Jesucristo puso el gozo delante de él siendo limpio, no tocó el pecado, dice la palabra del Señor, tentado en todo, pero no pecó. Señor, nosotros tenemos una naturaleza lisiada de continuo a lo malo, lisiada de continuo a responder con el mal, a responder con la contienda, a responder. Señor, líbranos. Señor, solamente el Espíritu de Dios puede fortalecernos para ir a la cruz cada día, Señor. Negarnos, Señor. Necesitamos negarnos cada día, Señor. Tomar la cruz cada día para ser esos discípulos tuyos, Señor. Para ser los discípulos del Maestro que nos llamó, del Maestro de los Maestros, Señor. Yo te adoro en esta mañana, Padre. Yo te adoro y te alabo, mi Rey. Yo te adoro, Señor. Yo me rindo a Él. Yo me rindo en esta mañana, Señor. Yo me rindo. Yo me rindo ante su presencia, yo me rindo ante su voluntad, Padre. Y te digo, Señor, y te digo, Padre, que en este día no se hagan la voluntad de nosotros, sino la voluntad de aquel que nos llamó y nos santificó y nos perdonó y nos liberó y nos dio ejemplo para que sigamos sus pisadas. Aleluya. Recibe toda gloria, recibe toda honra, recibe toda alabanza, recibe toda adoración en esta mañana, Señor. Recibe, ayúdanos, Señor, a ser sabios. Danos la sabiduría, sabiduría de Dios, sabiduría para criar a nuestros hijos, sabiduría para enderezar lo torcido, sabiduría para allanar las asperezas, sabiduría de Dios, sabiduría de Dios, sabiduría, la que es pura, la que es benigna, la que es pacífica, la que es llena de buenos frutos, aleluya, llena de buenos frutos, aleluya. Yo te adoro, Padre. Yo te alabo en esta mañana, mi Rey. Yo te alabo. Yo te exalto en esta mañana, Padre. Yo te doy gracias, eterno Rey. Yo te doy gracias, Espíritu de Dios. Yo te doy gracias, eterno Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Andar en gozo es decir, como dijo Habacuc en el libro de Habacuc 3:18, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Hechos capítulo 5, versículo 41 dice, y ellos salieron de la presencia del concilio, de un concilio salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Hay persecuciones de las cuales usted y yo no podemos afligirnos, sino decirle, Señor, gracias por tenerme por digno de padecer lo que estoy padeciendo por causa de tu palabra. Hechos 16:23 dice, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Versículo 25, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Los presos no escucharon contienda en Pablo y Pedro, escucharon alabanza y adoración al Señor. Segunda de Corintios 6:10 dice, como entristecidos, mas siempre gozosos.
como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Wow, dice la palabra, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Y Hebreos 10:34 dice, porque de los presos también os compadecisteis. Pero mire que dice acá, dice que ellos se gozaron, dice la palabra del Señor, y sufrieron el despojo de sus bienes con gozo, sabiendo que tenían dentro de ellos una perdurable herencia en los cielos. El apóstol Pedro nos dice en primera de Pedro 4:12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿A cuánto nos ha pasado que empezamos a vivir ciertas situaciones y nos extrañamos? ¿Por qué a mí si yo soy un hijo de Dios? Y el apóstol Pedro nos dice, ¿ustedes por qué se extrañan de las pruebas? ¿Por qué se extrañan de las aflicciones? ¿Por qué se extrañan de las situaciones? Como si les viniera algo extraño. Acuérdense que ustedes están expuestos a tal contrariedades. Gócense, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Aleluya. Así que gozaos y alegraos, como dice la palabra del Señor con el texto que comenzamos en el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que Nubia, Juan, Camila, Rosa, ¿cuál es tu nombre? En ti y en mí sea perfeccionada la obra. ¿Cuál es la obra que Dios está haciendo en mí? La obra que Dios está tallando en ti y en mí algo que se llama la paciencia. Y de la única manera que va a tallar esa paciencia es a través de las diversas pruebas. Por eso el Señor nos aconseja y nos anima a gozarnos, a regocijarnos en el Señor. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijaos en el Señor. Sean conocidas vuestras peticiones con toda oración, ruego, súplica y acción de gracias, y la paz, el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Que las bendiciones del Señor les sigan persiguiendo en este día de hoy. Un abrazo desde la distancia a todos nuestros amigos, familiares, hermanos en la fe que se encuentran en este tiempo de devocional. Feliz día.